Ya. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Eso entonces quedó el ejercicio y el control. Entonces, un pequeño repaso, estábamos viendo inducción electromagnética. Y a mí el experimento que me gusta para entender eso, por eso le subí un video, pero insisto en ella muy brevemente, es si uno tiene un imán norte-sur, entonces el imán va a permitir hacer varias cosas entretenidas. Entre ellas las líneas del campo magnético, obviamente, son así. Ok, bueno, ahí me quedo con esa línea, y hacia por fuera. Ahí está. Y entonces lo que les traté de mostrar, o la idea de Faraday, era la siguiente. La gran pregunta que se hace Michael Faraday es que ya sabemos que la corriente induce un campo magnético, pero la pregunta es si ahora al revés, un campo magnético puede inducir una corriente. Y lo que él descubrió es que si uno toma, digamos, un imán y lo deja así, no hay corriente. Así que va a concluir que un campo magnético es simplemente se coloca un cable, induce corriente, pero lo que descubrimos fue que se pueden hacer cosas más interesantes, como el caso acá. Esto ilustra un poco lo que quiero decir. ¿Qué ilustra Starlet? Que entonces si tomamos un circuito cerrado, ¿cuál es el circuito cerrado? En este caso parte desde aquí, la vuelta es por la activa y se cierra en esta ampolleta. Vemos que efectivamente se colocó un imán, damos las líneas magnéticas, no pasa nada, está todo quieto, está bien. Y lo que va a descubrir Faraday es que simplemente moviendo el imán, entonces eso genera luz. Si lo muevo bien intenso, sí genera, digamos, corriente en el sistema. ¿Ok? Eso va a ser lo que va a descubrir. Ahora, la explicación de eso simplemente es que mientras está quieto no pasa nada. Sin embargo, ya sabemos que fuerza de Lorentz, lo que está atrás de todo este fenómeno con la fuerza Ampero-Lorentz, es que finalmente, recuerden, si había una carga, si esta tiene una velocidad bien, cruza el campo magnético y una fuerza. Entonces, lo que va a pasar es que si de alguna forma esto se mueve hacia arriba o hacia el lado, entonces pongamos hacia arriba, ¿ve? Entonces va a sentir que el campo magnético en este caso, en este punto que está acá, si hubiera una carga aquí, por ejemplo, el campo magnético va a ser, digamos, más o menos tangencial, no importa que sea en un ángulo dado, entonces tenemos que B cruz B, entonces nos da una fuerza en la dirección de la espira, y esta fuerza va a ser la responsable de las cargas en masa. Solo tiene que ver con eso. En la clase de viernes había un modelo en el que movía el imán y movía el otro. ¿Cómo se movía? O sea, que no se mueve exactamente lo mismo. Como que, bueno, en este caso estoy moviendo el imán, lo que voy para ilustrar, pero lo que está tratando de convencerlo también ocurre al revés. Es decir, que acción y reacción se recuerda así. Si os fijo el imán y muevo la espira, en este caso estoy moviendo la espira. El imán lo fijo, lo muevo, y por lo tanto, esta B que está aquí, ¿qué es este B? Que es el origen de su presupuesto para iniciar el cero. Pero lo que él no sabía es que entonces esto es la velocidad relativa. Y por lo tanto, tanto o el imán se mueve o el objeto se mueve, entonces tenemos una velocidad relativa, y esta es la alcance responsable, entonces aparece una fuerza. Y esta fuerza responsable es que se mueve. Yo recomendaría que se vea un poco más atrás, que estoy resfriado, entonces, para cuidarnos, no se usa máscara porque no es una recomendación. Sí, entonces, ¿sí? Sí, todos los motores, su realidad, no sé si el visto tiene una bicicleta, siempre, uno tiene la retina para decir lo que va a girar. En el interior se encuentra un par de manos, ¿sí? Entonces lo que hace tiene otra giración, entonces no hay más tanto rato se girando. Y colocamos un circuito en el interior, que también lo ponemos en bobina, que sea más eficiente, para que el área o el flujo sea más bien, no da vuelta. Claro, colocan el máximo de bobinas, o sea, en realidad, casi todos los motores, digamos, eléctricos son así. Si miran, estos motores eléctricos están llenos de bobinas en el exterior, que son imanes esencialmente. Entonces, tú pasas o una corriente, o tú giras el sistema y tienes un principio uno. ¿Verdad?
Entonces, yo insisto, voy a hacer un pequeño repaso, que me parece la última clase demasiado importante, que solo la dejemos virtual. Entonces, todo se basa en esta fuerza que, vuelvo a insistir, en la época de Faraday no era conocida. Entonces, era el experimento. Entonces, la idea de Faraday, si también lo entienden, para Faraday, la pregunta importante era otra. La pregunta es si Einstein descubrió que una corriente en campo magnético parece producto al revés. ¿Es posible que un campo magnético, es posible que un campo magnético genere corriente? Si quieren, lo que nos está diciendo, si esto era posible, con eso haríamos generadores, y eso es lo que hacemos. Entonces, la pregunta de Michael Faraday es muy profunda, y lo que va a descubrir es que si yo tengo un imán y coloco un cable, no pasa nada. Tengo que estar moviendo el imán o moviendo el cable. Hagamos caso, este principio va a funcionar. ¿Okay? Pero para imán quieto, como lo vemos en la pizarra, o sea, en la applet, no pasa nada. Sin embargo, si yo tomo este imán y lo pongo a mover, funciona inmediatamente la luz. Si lo muevo lento, apenas hay luz, si se fijan en la ampolleta o sacarla en el vector, voy a colocar un voltímetro también. Entonces, si se mueve un poco, fíjense, apenas está. Mientras más violento lo muevo, más es mejor, por supuesto, la corriente que pasa. Eso tiene que ver porque la fuerza del orden depende de la velocidad. Si la fuerza del orden depende de la velocidad, entonces si yo muevo esto rápido, la intensidad de esta fuerza crece y por lo tanto hace la carga. Y entonces, una vez que Faraday entendió esto, tenemos que introducir varios conceptos importantes. El primer concepto importante fue que les dije que hay que introducir un concepto que llamamos fuerza electromotriz, porque fuerza electromotriz, el nombre obviamente viene de un ingenieril, viene del hecho de que esto es que motriz, un motor, es la primera vez que vamos a acoplar electricidad y algo mecánico, motor. ¿Okay? Y la idea de Faraday es que, obviamente, la idea, lo que está detrás de esta idea profunda, es que ese circuito está cerrado, y las cargas, en principio, de un circuito cerrado, no se deberán mover, salvo que viene una batería. Pero no hay batería, un cable simple sin batería. Entonces, la idea es que vamos a llamar fuerza electromotriz simplemente a, si uno toma un integral de camino cerrado de campo eléctrico de ADN, y esta, en teoría, si el rotor fuera cero, esto debería ser cero. En este caso, esto da vuelta y hay una fuerza, hay algo que está moviendo las cargas. Por lo tanto, el rotor no puede ser cero, tiene que ser igual a algo. Entonces, esta FEM, en el lenguaje ingenieril, a mí me gusta más escribirlo con la letra chi, ok. No me queda muy bonito chi, pero ok, gracias. Ok, esta letra, por si acaso, le llamamos chi. Por eso se puede llamar la letra chi. ¿Sí? Esta es la letra que usamos usualmente para la fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a descubrir, y lo segundo que vamos a descubrir es que Faraday se pregunta, pero en este experimento que estamos haciendo ahí, les hice un ejemplo para entender un poco mejor. ¿Qué es realmente lo que está cambiando? Entonces nos dice, bueno, cuando está aquí no hay voltaje. Esto solo ocurre cuando muevo este sistema. Y por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Y uno dice, mira, cuando muevo el imán, no está cambiando el circuito eléctrico, no está cambiando la corriente. Lo único que cambia es el flujo magnético. Es decir, las líneas de campo que están atravesando el área, que está acá en este experimento mental, las líneas de campo están cambiando. Pero subo lo bajo, meto más o menos líneas de campo. Por lo tanto, lo que cambia es el flujo. ¿Sí? Y lo que les dije fue que, claro, uno entonces diría que esto debe ser proporcional al flujo o alguna función del flujo. ¿Sí? Pero les hice un experimento idealizado con un cable que moví y les mostré que simplemente usando la fuerza de Lorentz, uno concluía que era proporcional exactamente al flujo. ¿Sí? O sea, lo que hice en clase fue, en clase virtual, hice un ejemplo muy simple, como un cable, lo moví con una cierta velocidad V, me imaginé que lo conecté con conductores sin resistencia acá, y al hacer eso concluí que en realidad uno concluye, este ejemplo está acá, que la FEM, la fuerza electromotriz, el voltaje que hay de aquí a acá, digamos, y ese voltaje que hace que la carga se mueva, entonces era simplemente proporcional al flujo. Entonces el flujo era así, un flujo campo magnético integral sobre el área en cuestión, que en este caso sería el área que está acá o el área que está acá. Ok, el flujo, pero no es solo proporcional al flujo, si el flujo debería haber corriente todo el tiempo, colocaríamos un imán y sería maravilloso, sacaríamos energía de la nada.
es proporcional a la tasa de variación del flujo. El flujo debe estar cambiando para que haya corriente. Y el signo menos que aparece ahí, es decir, que esto sí tiene así también, y el signo menos que aparece ahí es simplemente lo que hace el sistema físicamente es que cuando me muevo un flujo, lo que hace, fíjense, lo que hace el sistema físicamente es que va a tratar de circular una corriente. ¿Okay? La corriente va a aparecer acá, va a aparecer una corriente acá, pero si calculo bien, digamos, cómo es, o sea, no sé bien el producto cruz, entonces me queda B cruz B, me queda así. Va a generar una corriente, pero la corriente que genera aquí en un campo magnético es oposición a las variaciones de flujo. Trata de oponerse al flujo. De ahí viene este signo menos que está acá. Trata de ponerse el sistema que está en equilibrio, ¿verdad? El sistema no le gusta estar moviendo. Cuando lo muevo, él genera estas corrientes para generar un campo magnético en oposición al cambio de flujo. Eso. ¿Okay? Ahora, esta ley que está acá es muy interesante. Me gusta, obviamente, esta es la forma integral. Entonces, la forma integral, forma integral, o si quieren la misma ley de Faraday integral, Faraday Lenz, Lenz también lo estudió Faraday, Faraday, Lenz, Lenz, de Faraday Lenz integral. Ahora, esta ley tiene una ventaja, que uno que ahora hace que esto acá, la circulación, obviamente sobre la misma, y las fronteras de superficie, ocupa el teorema de Stokes, puede encontrar la ley diferencial que le dice que el rotor del campo eléctrico es igual a menos de B a dt. La derivada parcial es lo que entra en la derivada, y obtenemos esta ley que es la ley diferencial de Faraday. ¿Ok? Ahora, esta ley integral tiene una pequeña ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta esta ley integral a esta ley diferencial que está ahí? Una pequeña ventaja, digamos. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es la siguiente, es que entonces esta ley, ¿qué es lo que me dice esta ley? Si solo les mostrar esta ley, digamos algunas observaciones. Primero, observación. Entonces, ¿qué observaciones vamos a decir? Entonces, la primera observación por lo diría es la siguiente. Diríamos que de acá nos diría que es un campo magnético variable, ¿ok? Induce, ¿ok? Un rotor paralelo. Es decir, que induce en un camino cerrado una diferencia de voltaje. Eso es un uso rotacional. Campo variable induce eso. Viceversa, me dice que el rotor del campo eléctrico, si es distinto o sea, si, obviamente el rotor podría ser cero, pero si el rotor es distinto de cero, eso entonces de una forma es una fuente para campos magnéticos variables de energía. Eso no está diciendo eso. Okay, pero la ley integral dice dos cosas. Obviamente dice esto, me dice que si el campo magnético en función del tiempo, entonces efectivamente puede generar un camino, una circulación para el campo eléctrico distinta de cero. Pero también me dice otra cosa. Me dice que, imagínense que en este caso B es constante, lo puedo sacar hacia afuera. Me dice que si el área donde está ocurriendo el flujo varía, entonces también puedo generar una fuerza electromagnética. Hay dos orígenes de esta derivada que está ahí. Una es que B sea función del tiempo, la otra es que el área esté cambiando. ¿Okay? Entonces, si el área cambia en el tiempo, también eso implica que hay una fuerza electromagnética. ¿Okay? El ejemplo de eso es el ejemplo que me gusta colocar ¿cómo se llama? Me gusta colocar, digamos, el ejemplo ese que me gusta colocar es simplemente, como yo me imagino, típicamente un generador. Ok, un generador. Entonces un generador es lo que típicamente en los circuitos anotamos así, un circuito con una tecla, ¿qué es lo que es un generador? Entonces les dije que un ejemplo, eso es muy fácil a colocar un imán. Estos imanes que uno coloca así, ¿por qué colocamos estos imanes de Raúl, etcétera? Uno dice, ¿por qué es una buena representación? Es porque simplemente la gracia que tiene es que en esta zona voy de norte a sur, entonces esto me permite, igual que una bobina, tener un campo magnético aquí uniforme, que está así, más o menos uniforme en esa zona.
Entonces, si yo vengo y coloco de alguna forma algo, un alambre que, bueno, lo arreglo para cerrarlo, por ejemplo, queremos cerrar con una ampolleta, si quieren, tengo una ampolleta para un poco parecernos, digamos, lo que está ahí. Entonces, sí, bueno, no sería muy bueno tener que colocar conductores, o sea, contactos que puedan estar girando, sino empezar a doblar mi alambre. Por eso les dije que uno coloca, por ejemplo, rodamiento, coloca, como me gusta en las autopistas, toda especie de pelito, uno puede trasladar, digamos, y hay contacto eléctrico. Entonces, si uno hace eso, y esto lo está girando, entonces en este caso, el área, ¿por qué cambia el área? Porque aquí es el producto punto, no es que esté cambiando la geométrica, sino que cambia la proyección del flujo. ¿Okay? Es decir, que aquí, en este caso, si colocamos el flujo hacia acá, entonces esta área que está acá está orientada en esta dirección, N, y lo que vemos en realidad, si esto está girando, es que simplemente B por N, ok, va a ser una función del tiempo. Que por ejemplo, si lo hago armónicamente, podría ser simplemente B por discípulo de coseno omega de x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, fija en este caso, es más bien esta ley que estoy usando. No estoy el campo magnético que es constante. Sin embargo, el flujo, la proyección la está variando. ¿Okay? Y eso es lo que hacemos volviendo a la pregunta de Díaz. Digamos, fijas el imán y lo que hace es como cuando mueves la rueda, que se puede esa rueda chiquitita es lo que mueve el circuito. Pero también puedes hacerlo al revés. Hay dos opciones. O muevo esto o muevo esto. También puedo pegarle al imán y girar el imán. ¿Ok? El girar el imán, entonces, como les dije, esto es un generador. Y por acá les puse otro generador, digamos, que me gusta ilustrar, que es esta especie de esta ruedita que está acá. Entonces, cuando la movemos, entonces, voy a cargarla de nuevo, lo voy a hacer. La vamos a cargar un segundo, mientras yo ocupo el lubricante para ver. Un segundo. Entonces, lo que hace es que, fíjense, entonces el flujo está constante, no pasa nada. Sin embargo, digamos, si muevo, digamos, y dejo pasar, digamos, un poco, si muevo y deja pasar un poco el flujo, por ejemplo así, entonces, y ahora sí, vemos que, entonces, esa ruedecita se mueve. Esto exactamente lo usamos, por ejemplo, en los molinos, hacemos girar cosas usando un flujo, por ejemplo, como una paleta, si le colocamos un imán, entonces eso hace que haya un flujo variable sobre el circuito que está acá, y lo podemos ver, mostramos las líneas de campo, veamos cómo están entonces las líneas de campo variando. Eso obviamente me permite que si el flujo es menor o mayor, mi generador cambia de esa forma. ¿Okay? Y esto que vemos aquí, que es el juguete, ilustra nuestras centrales eléctricas exactamente. Esto es lo que hacemos. Nuestras centrales hidroeléctricas, lo que dejamos caer es agua. Simplemente acumulamos agua con represa, subimos la altura y la dejamos caer en suficiente altura, cosa que controlamos la velocidad con que se mueven estas aspas. Y el problema que tienen todo el tiempo es que tienen que estar cambiando las aspas. Cada cierto tiempo se van gastando, y hay fricción. Uno las va cambiando todo el tiempo, y tiene imanes, los imanes no se gastan, y esto entonces tiene un circuito, produce corriente, y el único precio que pago es que la corriente que genero es alterna, no es directa. Toda la corriente que ustedes usan es alterna, salvo que venga una batería. En el caso de la batería de Volta, en ese caso, por diferencia, tiene que ser 15 de la corriente. Pero en este caso, la corriente es alterna, o sea, los electrones van y vuelven, van y vuelven. O sea, lo que está pasando acá es que la corriente de mi computador va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y con eso hacemos todo. Es decir, que si miráramos estas ampolletas que están ahí, veríamos que está haciendo. ¿Ok? Obviamente no lo vemos porque ¿qué frecuencia usamos para eso? Para no ver eso, si lo mira, eso es tan rápido que lo vemos continuo, pero ninguna de estas cosas es continua. Están todas haciendo. Por ejemplo, esta imagen que está acá, obviamente no es continua. ¿Cuántas imágenes tenemos por segundo en televisión al menos para que no la veamos continua? Para que la veamos continua? 24. ¿Okay? O sea, en un segundo usamos 24 imágenes y eso nos parece que es continuo. Sobre eso es continuo. Bajo eso somos capaces de detectar que hay problema. Que es nuestro. Y esa que está ahí, ¿qué frecuencia tiene?
50, 60 Hz. Mira, todo eso, el proveedor de electricidad me dice que está haciendo eso cada entonces 50, 60 Hz. Es decir, en un segundo hay 60 ciclos. ¿Ok? Obviamente en este caso, no estoy en eso, tengo las revoluciones que puedo hacer eso, y cada vez más se parece a algo continuo, pero no es continuo. Si colocara un voltímetro, diría también que eso alterna y diría que la corriente es alterna. ¿Ok? A veces, por supuesto, nos conviene hacer corriente directa, corriente alterna, o sea, la corriente que esto haría, por ejemplo, este generador que estamos viendo ahí, ese generador entonces hace corriente de este tipo. O sea, si coloco el voltaje o la corriente, diría que es así. Obviamente, y ahora me dice, ¿y cómo genera una corriente continua más que una corriente alterna? Lo que hacemos simplemente es que colocamos resistencia entre medio. Por ejemplo, si esto acá fuera una rueda, por ejemplo, si esto acá en vez de estar conectado acá, estuviera conectado luego conectado a una rueda, entonces lo desconecto acá, y en mi rueda, por ejemplo, acá coloco una especie de cepillo con puntas metálicas. Cuando entonces esto se está moviendo, y esto lo voy a conectar acá, cuando esto se está moviendo, entonces lo conectamos con cable así, cuando esto se está moviendo, entonces me da corriente alterna tipo sinusoidal o alguna función periódica. ¿Ok? De acuerdo con el amor. En el caso de un río, más o menos me va a dar algo periódico, porque eso más o menos tiene un movimiento, o sea, es periódico, pero lo puedo aproximar por algo armónico. Pero ¿cómo me la arreglo para pasar de algo alterno a algo directo en la vida cotidiana? Lo que hacemos es, la única posibilidad son pilas, porque las pilas son caras. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es que cada cierto rato le colocamos acá un material aislante. Por acá y por acá, por ejemplo. Entonces, cuando pasa ese material aislante sobre este otro cepillo, y acá lo conecto con un cepillo también, es decir, con algo que tenga pelitos, pero que haga contacto eléctrico, insisto, es una autopista, uno siempre para soportar que tiene pelitos, el auto se desconecta, son los pelitos, no sé, puedo jugar alguna vez. Entonces, como hay aislante, entonces cada vez que pasa el aislante no hay corriente. Y lo que hace eso es que rectifica la corriente, y lo que hace es algo así. Se corta con un dato en realidad, se corta con una fracción y hace algo así. De acuerdo a cuál sea la distancia, esto hace, se rectifica, y en ese caso solo tenemos corriente en una dirección, pero siempre exterior. La corriente avanza siempre hacia allá, pero avanza, 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 avanza. No está haciendo esto, para adelante, pero nunca es directo, sino que es más o menos directo. Y eso es lo que en la práctica con rojo se lo llamamos corriente directa en un generador, y esto es lo que llamamos corriente alterna. ¿Sí? De hecho, hay un grupo musical de rock famoso por usar este nombre. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo hizo para eso? Es el grupo electrónico. Es un diseño de su nombre basado en internet. Sí, no. ¿Vamos a ver? Sí. Sí. Bueno, para que vean que inglés por todos lados. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, también que no lo más, no por eso, sí. Este interés de superficie tiene que ser cerrado. Porque ¿acá? Ah, sí, perdón. Esta sí, no sé, solo es lo que se colocar acá. Sí, por supuesto. Este es simplemente el área, no es un área cerrada. Es un área cualquiera. Sí, sí, por supuesto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, y la otra cosa, antes de empezar con la discutibilidad, pero prefería hacer digamos, una introducción larga, porque me parece que la última clase es demasiado importante, para que solo quede online, pueden hacer dudas, pero como ven, tiene estas cosas entretenidas, entonces, como vieron, colocamos el inicio, muy bien, y como, ¿qué otra cosa puede ser entretenida? No solo la ley, lo primero que hace Faraday es que sin quererlo inventó estos generadores, que de hecho en la época, alguien por ahí le preguntó a Faraday, ¿a quién se pide? No sabía, quizás puede ser útil para algo, ¿no? Y esto nos cambió completamente la vida. Una invención que realmente revolucionó nuestra vida, tener, porque Faraday no sabía matemáticas, nunca escribió esto ni esto. Faraday lo que hizo fue esto. Se imaginó un generador de corriente eléctrica, eso fue lo que hizo. Y las leyes que hay detrás, no la ley de Faraday. Y entonces, lo interesante es que también lo puede hacer lo que llamamos un motor. Exactamente la misma idea. Motor eléctrico. O sea, no solo ganamos un generador, ganamos un motor que es el principio al revés. Es decir, que, por ejemplo, si yo tuviera que bombear agua, hay que otras casos, si tuviera que bombear agua,
lo que haría es que tomo un generador en otro lado que me genera corriente alterna sobre un circuito, esa se la acerco a esta imán que está allá, y al acercarse a ese imán que está allá, esto debería trabajar al revés y debería empezar a volver agua hacia arriba. ¿Ok? Eso es el principio al revés. Funciona exactamente en una dirección como la otra dirección. ¿Ok? Es completamente reversible la ley. Entonces, en ese aspecto, es que no sirve eso, y eso se los coloqué también, pero voy a volver a mostrarlo porque me encantan estos motores homopolares, que obviamente no les pregunté, pero les puedo preguntar. En el colegio esto típicamente no lo hace, supongo, en algunos colegios lo hacen, supongo, y espero que a ustedes les haya tocado esa experiencia, pero porque es muy simple, uno toma, de hecho si no lo han visto, lo pueden hacer en casa, en una pila, uno toma simplemente un imán y unos cables, ¿ok? Nada más que eso. Y la gracia que tiene este motor, en este caso es un motor, llamamos homopolar, entonces este es un motor homopolar. Entonces la idea es que uno coloca esto, lo vamos a colocar en la pila, y entonces uno coloca un imán, norte-sur, y entonces está el imán. Entonces lo que hace el imán es que obviamente genera un campo magnético, es lo que se hace un imán, es un campo magnético. Y lo que hace uno es que entonces toma un cable y lo conecta. Entonces cuando lo conecta sobre ese cable, entonces, ¿qué es lo que aparece? Va a aparecer entonces una corriente, pero si hay una corriente, incluso un campo magnético. Y entonces son dos imanes. ¿Y qué hacen los imanes cuando se ven? Quieren pegarse. ¿De acuerdo a la polaridad que tienen? Entonces, en realidad, esto lo pueden pensar como dos imanes que se tratan de pegar. Pero entonces, cuando se tratan de pegar, lo que hacen es lo que vemos aquí. Entonces se fijan lo que lo ven ahí. Y ya está. Y funciona. ¿Ok? Ahora, para invertir el sentido, hay que cambiar el sentido de la pila. Va siempre que haya la dirección, porque hay predicción que va a correr. ¿Ok? El otro imán que les mostré era un imán que uno simplemente, y también cuando uno lo conecta, aparece un flujo que está variando. También aparece una pequeña corriente, la otra dirección por inducción. En este caso, la corriente estaba por la pila, que hace que tenga acá simplemente un imán, otro imán, y simplemente se está relleno. ¿Ok? Así que así podemos hacer motores muy simples. Obviamente en nuestra vida cotidiana no hacemos motores tan simples, son un poco más profesionales, y hacemos motores de verdad, seriamente, y si los miran, bueno, son todos así, tienen un corazón, digamos, está ese rotor, etc. Esencialmente no les pasa corriente, y al interior tiene un embobinado, está lleno de bobinas, si uno las mira con cuidado, son equivalentes a una bobina, o sea, ya voy a hablar después de las bobinas, pero esto es verdad lo que decimos, es hacer esto. Una bobina en realidad, si recuerdan, es equivalente a tener muchos en momentos magnéticos, en realidad es igual a tener. Entonces, en vez de colocar imanes, colocamos bobinas. ¿Por qué? Porque controlamos más la magnetización que tiene. Lo otro sería que con material. De hecho, las buenas bobinas, incluso al interior le colocamos algún material que sea particularmente paramagnético, para que incluso el campo magnético esté mucho más intenso al exterior y podamos hacer mejores motores. De hecho, si se empieza uno, al interior tenemos una especie de cera, no sé si lo han encontrado. Esa cera es simplemente un material paramagnético que ayuda a que sea mucho más transformadores, que también funcionan, tienen la misma idea. Hacemos todo ese tipo de cosas en vez de los imanes en nuestra vida industrial son estos, bobinas. Estos son para jugar en casa, estos son los que hacemos de verdad. Con esto hacemos imanes variables, con los cuales hacemos cosas interesantes en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Muy bien, creo que con eso termina mi introducción a la clase pasada, ¿no? Ya sé que es total, es free, de todas maneras, entonces antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta o duda que tengan. Esta sí que me ley muy, insisto, antes de terminar, es que gracias a esta ley de inducción, en nuestra vida cambió la realidad. Diría que seguramente el impacto de la civilización, de la ciencia, más importante, es decir, en la rueda, pero sin duda nuestra calidad de vida, la vida que ustedes tienen, se sostiene sobre, y se sostiene sobre esta ley.
Y con esta ley hacemos electricidad, hacemos motor, hacemos refrigeradores, hacemos cosas, computadores, etcétera, etcétera. Y con esto realmente no logró cambiar la vida y hizo algo importante. Hizo que el electromagnetismo, palabra introducida por Ampère, se volviera tremendamente importante. Por primera vez el curso tiene sentido, si no llamaríamos este curso de electricidad, tenemos curso de magnetismo. Pero ¿por qué lo llamamos electromagnetismo? Porque esto une las dos cosas por primera vez. Y las une de manera muy interesante. O sea, si uno se pregunta, ¿es posible que exista algún ingeniero en el planeta que no sepa el electromagnetismo? No existe. Un ingeniero que no sabe de esto, no es ingeniero. No es un par. Es si tienen un técnico, o algo así. Tienen que saber mucho fundamental de esto, y con esto construimos todo tipo de máquinas y hacemos funcionar nuestra vida cotidiana. Un ingeniero hoy en día sabe cómo funciona una máquina de vapor, no solo sabe en teoría, a partir de la entropía, diferencia de temperatura, estos flujos, los flujos, pero si uno le dice construir una máquina de vapor, si uno dice que llega a hacer alguna máquina eléctrica, eso sí le hacer vapor. Esto sí que es algo muy básico de la formación de cualquier ingeniero. Ok, entonces, una pregunta, vamos a cambiar de tema y vamos entonces, donde quede, vamos entonces a discutir, digamos, la inductancia, el concepto importante, va a ser el último elemento que les voy a enseñar de circuito eléctrico. Si hubiéramos tenido más tiempo, les conocían muchas más cosas, les habría enseñado aplicadores tradicionales, cosas más interesantes en circuito eléctrico, pero la inductancia es sin duda de los tres elementos básicos de la resistencia y la capacidad. Inductancia. Entonces, ¿cuál es la idea de...? Perdón, iba a hacer un ejemplo de inductancia. Ahora quería hacer un ejemplo de una aplicación, una sola aplicación. Aplicación de inductancia. Aplicación. Voy a hacer un motor, digamos, un elevador. Entonces, ¿cómo puedo hacer un elevador? Imagínense que tengo un riel, ¿verdad? Coloco otro riel acá. Este riel lo conecto con algún material que va acá. Lo conecto con algo así, se puede mover. Y a su vez, esto de acá lo coloco sobre un cable enrollado, y ese acá coloco, por ejemplo, podemos colocar una polea, y ese acá abajo colocamos un peso que puede ser si tiene un ascensor o algo que quiera levantar. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que voy a encerrar esto colocándole acá dos cables por lo menos muy flexibles, y los voy a conectar a una batería. ¿Ok? Es una batería. Es decir, algo que tiene un voltaje DC. ¿Ok? Veamos cómo, de acuerdo a cómo juegue con esta batería, cómo va a funcionar. Y esto obviamente, esto acá tiene un largo M. Y voy a sumar este cable acá que va a interesar además que la resistencia R. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a jugar con esto? Para ser interesante, lo primero es que voy a colocarlo al interior o una zona que pueda generar un campo magnético. Se lo puedo hacer a través de una bobina o colocar imanes muy grandes. Obviamente lo voy a hacer con una bobina. Entonces, esto sí que lo voy a encerrar al interior de una bobina para tener campo magnético homogéneo al interior de módulo B. ¿Está bien? Veamos que en estas condiciones, si esto se mueve, entonces voy a poder controlar la velocidad con que se mueve este cambio, o con el voltaje o con el campo magnético. Si puede haber un voltaje variable, entonces voy a hacer que esto se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se mueve hacia la izquierda o a la derecha, entonces va a poder dejar caer estos peludos. Es un poco lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, lo primero que nada, como hay una batería, uno entonces va a decir, bueno, debe estar circulando sobre este sistema que está acá una corriente. ¿Ok? Circula una corriente sobre el circuito eléctrico. Entonces, si circula una corriente, uno diría, bueno, tiene que haber una fuerza, tiene que ser igual a la corriente integral del camino cerrado, de DL, cruz, entonces B.
Entonces esa fuerza, los campos magnéticos, se van por cualquier alcance arriba, entonces si tengo que hacer debe, si la entonces la diseñada, entonces me queda debe hacia allá, plus campo magnético hacia abajo, me da una fuerza hacia allá. Así que esto efectivamente me está dando una fuerza, si preparo un sistema de coordenadas, por llamarlo así, para que X y Z, y haré una fuerza en la dirección Y, una fuerza en la dirección Y, la fuerza Y, por L, tengo que entonces calcular, digamos, dónde está la corriente, y entonces esto me va a quedar simplemente Y por B, por la distancia característica que tiene este circuito que está ahí. ¿Ok? ¿Los recuerdo? ¿Y qué distancia característica tiene? Bueno, esta parte de acá es muy conocida. ¿Ok? Entonces llamémosla si quieren L minúscula, más, entonces tengo un L, dos L, tengo acá dos L grandes, que es la distancia que voy en esa dirección. Y eso, por otro lado, en la dirección Y. Ahora, debido a que tengo un cable acá, esta fuerza que siempre, digamos, esta fuerza, entonces, como vemos, me genera que haya esta corriente, ¿ok? Hasta entonces, ¿cuál fuerza? Entonces, esta fuerza, ¿cuál fue? Entonces, tenemos L, va hacia allá, me genera esta corriente que tenemos ahí. Por otro lado, quiero que este cable se mueva, ¿ok? Entonces, la fuerza de la dirección sobre este ángulo. Entonces, veamos cómo me queda DL, ok, cruz B, sí, está bien, me queda entonces siempre una fuerza así, está bien, que genera que haya corriente. Ok, por lo menos en el cable tenemos esa fuerza que está ahí. ¿Por qué no le estoy diciendo unidad? Ok, está bien. Quiero ver por qué quiero que haya velocidad B. Entonces, el B, lo que voy a hacer es calculando el flujo, si supongo que velocidad B, que hace que esto se mueva hacia allá, porque si la va a mover hacia allá o hacia acá, tiene que ver con el peso que está acá. Entonces se mueve en función de que hay un peso, que hace que esto entonces se quiera mover. Entonces, el peso, entonces esto se mueve con el peso que sube o baja la cuerda, y eso va a hacer que cambie el flujo acá. Entonces, puedo calcular el flujo del sistema. El flujo va a ser simplemente V por el área, y el área, en este caso, ¿cuánto vale el área? El área en cuestión, en este caso aquí, vale simplemente M por L, pero en este caso, M por L, pero el M horizontal está cambiando con la velocidad. Esto sería instantáneo, pero va, en realidad es colocar un VDT. Entonces, el VN va como más, digamos, en el fijo, sino con velocidad T. Así que me queda VDT así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso. Y aquí acá debería corregir. Esto es el humano. Entonces, 2N, pero estoy cambiando más que se está moviendo. ¿Okay? Se me está moviendo así. Y se me está moviendo, se me queda el flujo V por el área. Esto va en la dirección Z. Y entonces, pero si coloco la magnitud del flujo, subo la magnitud y coloco su derivada, el flujo me da que esto vale V por simplemente V por L. ¿Okay? Eso hace la dirección del flujo, es igual a menos la fuerza electromotriz o el voltaje de. Entonces, por otro lado, tengo que, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Que esto, por otro lado, me da que, ¿cuál es el circuito que está acá? Tiene velocidad, tiene un voltaje de 0, pero también tiene una fuerza electromotriz, debido a que esto está girando. Si esto tiene una resistencia R, entonces eso tiene que ser igual a la resistencia por la corriente. Eso es voltaje por la corriente. Yo estoy sumando los dos voltajes, el voltaje de la batería y el voltaje de la inducción, en este caso magnético. Este caso que está ahí. Y de aquí que podemos despejar, digamos, o tratar de entender qué es lo que tenemos aquí, es que este B0 es dato, este psi lo calculamos acá, vale menos B por VL, ¿ok? Muy bien, y esto es igual a R por I. ¿Ok? Y obviamente esto va a estar subiendo o bajando, este objeto sube o baja con velocidad V. Si llega hacia allá,
entonces está subiendo con velocidad B hacia arriba. ¿Ok? Tengo que conservar que el B no pierda el tamaño. La calidad de B es que me interesa encontrar. Entonces, por otro lado, de acá, digamos, puedo explicar, digamos, sabiendo la fuerza, pero ¿qué fuerza tenemos en este caso? Digamos, si lo dice bien, la fuerza, de aquí debería explicar el I, ¿ok? Que lo voy a sacar de acá, pero voy a explicar que estamos dando en G, fuerza hacia esto, solo siente fuerza hacia allá. Si cambio tiene corriente hacia acá, ¿ok? Si lo dice bien, calculé bien, de una forma coloqué en izquierda, no está bien, que D hacia abajo, L hacia, calculé mal el L, eso es, el L, lo multipliqué con la velocidad y no con el L, pero este de L es el elemento de integración, ¿cierto? Hay un pequeño error que hice acá. Entonces, el B es hacia abajo, el L es el elemento de integración, hacia allá. Así que me queda BM plus campo magnético, entonces eso me da una fuerza en la línea horizontal. L es hacia allá, campo magnético hacia abajo. Y ahora hago L plus campo magnético, me da una fuerza hacia allá. Entonces, de acuerdo a cómo sea la dirección de esto, entonces esto me da que hacer I, esencialmente un pedacito acá que me va a interesar. Digamos, los otros son cables que hay acciones y reacciones. Acá por el fijo, lo tengo encontrado. El único lugar que siente fuerza es este pedacito de cable que está acá. Los otros tengo que sumar las normales, etcétera, porque esos cables no se pueden deformar. El único que se puede formar es el que está apretado. Por lo tanto, se siente una fuerza si hacemos L Q P, entonces me da entonces L Q P, me da entonces una fuerza que en este caso está tirando así. Deberíamos tener una corriente al revés. Entonces esto me da I por L por B en la dirección, entonces movimos, nos da entonces hacia los. Y esta fuerza es la que se tiene que compensar con esto. Entonces en realidad me debería convenir colocar la corriente en la otra dirección. Eso lo hago colocando la batería al revés. Es la personal por ahora, pero después cambiamos el sentido de ella. Y esta fuerza, que en este caso, perdón, no es en la dirección Y, la fuerza en esta dirección es X. Esta fuerza tiene que ser igual al peso que me está tirando el objeto, que es mg, tiene que ser exactamente igual a mg en magnitud, porque es lo único que levanta el peso. ¿Ok? Entonces, tengo que tener cuidado con los signos, que es igual en magnitud de mg, y por lo tanto de aquí puedo despejar, digamos, I, que va en realidad menos simplemente mg partido por lb. Eso lo reemplazo acá, y esto entonces me da una relación para B0 menos B por L, L por R por mg, y el más signo se me queda menos, porque menos me queda mg partido por LB. Ok, todavía termino. ¿Qué es lo que puedo despejar de aquí? La velocidad. Lo que me interesa es saber cómo es la velocidad en función del campo magnético, el voltaje, el largo. En realidad no me interesa mucho cambiarlo, pero eso es una relación entre la velocidad y entonces el peso y función de los otros parámetros. Es lo que me interesa. Si yo quiero saber, sobre todo si puedo cambiar el voltaje, y lo más fácil, cómo esto se puede mover hacia allá o hacia allá. Entonces despejamos de ahí la velocidad. Ok, despejamos de ahí la velocidad. Entonces, ¿qué nos da para la velocidad si la despejo? Entonces nos da que lo pasamos hacia el otro lado, me queda que B, la velocidad es igual, la pasé hacia el otro lado, paso B0 hacia acá, ok, le resto, pero al restar se suma, más R, mg, partido por LB, y además dividido por LB. Así que esto queda al cuadrado, y acá queda LB. Y eso entonces finalmente me da la velocidad. ¿Qué me dice? Me dice que la velocidad con que se mueve esta línea va a ser simplemente proporcional al voltaje. Es decir, que si yo quiero que se vaya más rápido o más lento, aumento el voltaje. ¿Okay? Eso es lo que me dice por un lado. Por otro lado, me dice que esa velocidad, por supuesto, tiene que levantar un peso. Mientras mayor es el peso, a ver si va a ser más chico. Esto va a ser lo que va a mostrar de alguna forma, digamos, luchando. Tiene que haber un signo aquí quizás mal. Tengo duda en ese signo, pero no importa. Creo que quizás puse mal el B por ahí, dejé, pero este signo me parece dudoso, y yo esperaría que eso sea resistente. Porque si no me diría que mientras más grande que uno, mayor es el B, eso es raro. Y es el más chico, la resistencia está moviendo ese sistema.
Y lo otro es que me dice que, obviamente, si aumento el V, ¿cómo puedo cambiar o compensar este efecto que está aquí? ¿Ok? Entonces, seguir el signo menos una vez por un error. Ya que lo por aquí, por seguir viendo un continuo error. Pero lo importante es que el V lo puedo calcular como función de V0 y el peso. ¿Ok? ¿Vale? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, el profesor quería hacer. ¿Cómo? Se supone que debía ser menos porque está tirando. Esa es la verdad. Claro, esto tiene que ser bajo. Entonces, esto podría ser más. Bien, ¿y qué amo? Muy bien, ahí está. Tiene razón, tiene que estar. O sea, el magnitud lo puse igual, obviamente esto de mí. Pero es una cuerda que se traduce en que está empujando hacia el otro lado. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces nos tomamos 5 minutos de respiro. Y ahora sí les enseño la distancia. No sé si tienen alguna pregunta o duda más. El campo no. El campo magnético. No puede tocar hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que el flujo va a depender del signo si es hacia arriba o hacia abajo. ¿Tienes preguntas? ¿No te diste el dibujo? O sea, este no lo entendí. Puedes imaginar cómo la curva roja es la que tiene corriente, es un imán que tiene un campo magnético así. Entonces tiene estos dos imanes que se tratan de colgar paralelos. ¿Ok? Ese es un problema. El segundo problema que nos dije es que además cuando giras estás cambiando el flujo. Por lo tanto, este I no es cualquier I. Este I, para sobrevivir a este problema en serio, tiene dos partes. Tiene un I asociado al voltaje y tiene un I asociado a la inducción. Así que no es un motor tan trivial. Es un motor un poco más inteligente, es calcularlo bien. O sea, esa corriente que circula tiene dos cosas. ¿Sí? Eso es como inducción. La inducción ayuda a cambiar el I. Porque requiere que haya un I de T. ¿Ok? Mira esto, también me gusta más, este es más simple. También lo coloqué en el video, pero me gusta, es más simple. Lo voy a colocar acá. Es un poquito más simple. Bueno, aquí hay otro, pero no es el que te voy a mostrar. Fíjate, este también, la misma idea. Pero este es de inducción. Un imán. Eso es un imán. No. Si colocas una pila y un cable, lo que hay es corriente. De hecho, eso es equivalente a un voltaje y una resistencia. Eso no gira. Ese imán es el imán que está acá abajo, el que te genera el campo magnético, que hace cosas interesantes. ¿Okay? Es el imán. Es la inducción. Te quiero buscar otro video. ¿Sí? Claro, claro. O sea, la corriente a medida que se mueve cambia como función del tiempo. Hay un voltaje que cambia en función del tiempo. O sea, lo que pasa en este sistema es que el I, uno esperaría que I fuera constante, como lo que hemos estudiado hasta ahora, pero no es cierto. Este I
como ve el imán, hay un flujo que está haciendo que sea todo el tiempo en función del tiempo, una corriente que está variando. Miren de acá, miren esto de acá, esto es más interesante. Este incluso es más fácil de hacer, y este sí que es pura inducción. Entonces, tienes un imán acá abajo, tienes un tornillo y la pila. Mira lo que pasa cuando lo conectas. Entonces, cuando lo conectas, van a girar, pero lo desconectas. Entonces, estás todo el tiempo haciendo corriente variable. La corriente es una corriente IDT que desaparece. Pero como esto está girando, cada vez que toca el imán pasa corriente, cada vez que toca el cable pasa corriente. Es una corriente que es función del tiempo. Y en este caso, lo que tienes es que cuando lo toca, hay flujo, y cuando se suelta, no hay flujo. Y fíjate que dura un buen rato, obviamente la resistencia es muy débil, girar por rato, pero si espera, se detiene. Ok, solo funciona cuando pasa una pequeña corriente que hace que haya un flujo que sea función del tiempo. Y ahí lo tocas, ahí pasaste corriente y inercia, lo vuelve a tocar, girar todo el rato, pero se va a frenar. Y cada vez que lo toca, entonces pasa corriente, se le mantiene el flujo, el circuito está abierto, o si quieres la espira está abierta, luego el flujo no es cero, lo tienes que cerrar, y cuando lo cierras recién hay un voltaje. Y ese voltaje entonces está haciendo exactamente el mismo juego que acá, pero lo estás haciendo, digamos, permanente. Este es un poco más fácil que hacer que esto de acá, porque esto acá tiene muy poca resistencia. El de acá cuando gira, y por eso viste el anterior, no era un mal video, el anterior nos muestra algo interesante, que no es tan fácil girar. Obviamente si no lo diseñas bien, mayor parte de tu energía la pierdes en la fricción. Mira lo que pasa con la fricción. En este caso, la persona que diseñó lo diseñó inteligentemente. ¿Por qué? Porque hay mucha fricción arriba. Fíjate que gira lento, y al rato quizás se le para, y es porque hay mucha fricción. Lo ideal es que le haya puesto una punta. Puso algo que es muy cuadrado. Entonces tienes algo cuadrado, es algo, digamos, muy plano girando. Eso hace fricción. Lo inteligente, obviamente, es colocar una punta, porque disminuye la fricción, el punto de contacto, y ahí seguramente es mejor. Ahí seguramente es por lugar, seguramente hay una punta siempre. Pero son los motores más simples como se puede imaginar. ¿Bien? Muy simple. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos en las casas, o sea, la idea es, vuelvo a insistir, y seguramente en la bicicleta uno lo ve, pero también en casas hay generadores que lo giran y generan. De hecho, hay generadores de distintos tipos. Otro ejemplo, solo para ilustrar un poco la idea de lo que se llama generador. Aquí tengo, por ejemplo, este caso de acá, son estas cosas que son de energía, que ya decimos limpia, pero que es eólica, y esencialmente mueve estas aspas. Pero es la misma idea. Una vez que yo muevo estas aspas, lo que tengo son imanes fijos, y al mover estas aspas, estos imanes fijos se mueven. Al mover estos campos fijos, estos imanes que están girando, cambia el flujo. Si coloco, no importa cuál sea la espira, tengo un circuito cerrado, eso hace que haya un flujo no nulo. Ese flujo no nulo, entonces, que está variando en el tiempo, genera una diferencia de voltaje, que es la FEM, que hace que entonces la corriente esté para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, cuando se está girando. ¿Ya? Esa misma idea la usamos en todos lados. Solo para usar que tengo alguna imagen que mostré. Por ejemplo, esta me gusta mucho, son lo que llamamos, tienen muy poquitas, son maremotrices. Lo que uno hace es usar el movimiento del mar. Que es, por ejemplo, las mareas suben y bajan, mover aspas. Y, por ejemplo, la imagen de acá típicamente son aspas que están bajo el agua, pero esa que está ahí me gusta más. Esa que está al fondo allá, lo que hace es que el movimiento incluso del mar. Entonces, cuando uno va en alta mar, no al borde, uno sube y baja bastante, 1 metro, 2 metros. Entonces, imagínate que colocas algo que flota. Porque el solo momento de estar subiendo y bajando, te genera, si colocas manos, te puede generar un flujo magnético, y ese flujo magnético, entonces, debido a que está moviendo, la Tierra está girando, etcétera, la luz, etcétera, etcétera, podemos sacar energía eléctrica de ese tipo de movimiento. Lo malo es que el movimiento es muy lento. A nosotros nos gustan corrientes de alta frecuencia, porque eso, si no, estaríamos, imagínate, todos los días viendo luces así, se piensa, apagan, pues muy cómodo. Pero nos genera corriente. Eso es lo que hacemos. La solución es
las dejas por ahí, o sea, si tienes un barco, tú quieres comprar una línea de estas por ahí, las colocas por supuesto en un lugar que no se ocupe para navegar, y la gracia que tiene es que tú se está moviendo, que genera energía eléctrica, y esto es con batería de las puertas. Por ejemplo, en las casas nos fijamos que se ocupa celdas solares, eso es otro principio, ese no es movimiento, es un principio eléctrico. El mayor problema que tienen es que generan electricidad y no la pueden guardar, tienen baterías que se cargan. Entonces lo que hacen es que generan electricidad y la tienen que meter en el sistema interconectado. Tienen que colocar el sistema y simplemente tiene un medidor que le resta electricidad, lo que mete electricidad, etc. Y así es como economizan. Pero lo ideal sería que generas electricidad y la pudieras guardar en batería que necesites, la pudieras usar. Nuestro auto es eso, el auto que ocupan, digamos, autos que ocupan, solo por el alternador que simplemente mecánicamente se está haciendo combustión, entonces este movimiento, esta combustión entonces la transformas con bielas a un periódico, esto le colocamos imanes, eso es nuestro alternador, eso es bobina en realidad, y esta bobina genera corriente, y sobre las baterías la hacemos pasar de nuevo sobre la batería. ¿Cuál es la gracia? Es que las baterías funcionan de forma reversible. Cuando no hay nada, luego el contacto sale energía eléctrica hacia afuera, corriente, pero cuando le paso corriente al interior, algo que las placas de plomo se desoxida. Ese proceso de oxidarse, desoxidarse, pues lo ocupo sistemáticamente para cargar y descargar. Pero bueno, en las casas no tenemos ese tipo de sistema, así que sí necesitamos tener baterías para guardar. De todas maneras, tenemos que tener. No sé si te quedó claro, me hice esta pregunta del imán, pero, ok, creo que, no sé si te quedó claro, pero la idea es que es esencialmente esa imagen la que usamos. Tenemos corriente y eso realmente funciona central hidroeléctrica. Pasa agua, sobre todo en la parte de abajo, de hecho Santiago de Bañas, uno gira y tiene paletas que están girando, son empujadas simplemente mecánicamente, obviamente hay fricción, y simplemente la adherimos imanes, bobinas, que al girar genera este campo magnético que ves ahí. O sea, de acuerdo a cómo gire, obviamente si hay muy poca agua, si el caudal es muy pequeño, fíjate lo que pasa. Apenas puedo girar y las cargas van y vuelven. Van y vuelven. Van y vuelven. Entonces, de acuerdo al flujo, por eso entonces uno dice, ¿y cómo lo hacemos en nuestras centrales hidroeléctricas para que el flujo sea constante? Lo que hacemos es acumulamos agua en estas represas y la vamos bajando en función de la necesidad para que el flujo de trabajo sea constante. No es un proceso lineal, no es que si uno calcula la velocidad depende de la altura, tiene que ver con la energía potencial. Por lo tanto, cuando baja mucho el agua, tienes que abrir más salidas de agua para hacer que esto gire más fuerte. Así que no es tan simplemente dejar que el agua salga, hay que pensar bien y rectificar para que la corriente llegue a casa, es exactamente lo que nos dice, que es 220, nunca es 220, en realidad fluctúa algo, se han colocado por el tiempo, pero no es que sube un montón, la compañía tiene derecho a fluctuaciones, es un contrato entre el Estado y las compañías, fluctuaciones y también en la frecuencia. No son tantas, pero lo son. O sea, nuestros aparatos eléctricos, si no fueran las baterías, son las únicas, o sea, los transformadores son las cosas que lo rectifican. ¿Okay? Así que así tenemos rectificación. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Está claro? Bien, entonces hacíamos esto de inducción. Muy bien, entonces, volvemos a la inducción. ¿Dónde vamos a quedar? Entonces, ¿qué es la inductancia? Eso es lo que había dicho. Entonces, la inductancia tiene que ver con una cosa que nos gusta mucho, que son las bobinas. Entonces, ya les he mostrado cómo son las bobinas, pero quiero insistir en ello, buscando ahí una bobina. Ahí están las bobinas. Estas son las que colocamos, obviamente esto es la representación de la bobina. Estas son algunas que colocamos en circuitos eléctricos y muchas veces en realidad vienen selladas. Cuando encontramos bobinas, tienen al interior, está simplemente el cable cerrado y con algún tipo de cera que están simplemente se aíslan para proteger un poco, pero las bobinas las usamos, como ven acá, muy bien en ese motor perfectamente, o esta es la imagen que vamos a usar nosotros bobina, o esto incluso está en un circuito, tiene un material al interior paramagnético para rectificar o si quieren unir las líneas de campo para que sea mejor. Entonces, como ven, tenemos muchas bobinas distintas que la usamos en nuestros circuitos eléctricos
Y ahora voy a tratar de explicarles por qué son tan interesantes nuestros circuitos eléctricos y vemos cómo son equivalentes a simplemente un imán, y por eso las usamos mucho en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver por qué es un elemento esencial gracias a esto que llamamos la inductancia. Entonces, ¿cuál es la inductancia? Entonces, por ahora, como vimos, esencialmente, la fuerza electromotriz sí es igual a menos d a dt de simplemente el flujo del campo magnético. Entonces, en general, ya lo voy a calcular, en general, entonces tenemos una corriente I que ingresa a una bobina y uno espera que el flujo, esencialmente, o sea, el flujo en la práctica, no es que esté cambiando la geometría del aparato, no es que hago que la bobina sea más gorda o más chica. Si hiciera eso, también cambiaría el flujo. En la práctica, lo que cambia el flujo es la corriente. Si aumento la corriente o bajo la corriente, puedo cambiar el flujo. ¿Por qué? Porque si pasa una corriente, esto genera un campo magnético. Si cambia si este y en función del tiempo, hace entonces que su flujo que genere incluso sobre el mismo. A eso lo vamos a llamar autoinductancia. Vamos a ver dos tipos de inductancia, una mutua y una que vamos a llamar autoinductancia, que es la primera. La autoinductancia simplemente es que el mismo sistema genera un campo magnético, pero como él tiene además un flujo, entonces si su propio flujo cambia, se ejerce algo extraño sobre un autoefecto, una autointeracción con el mismo. Y entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, decimos que este flujo es función de I, obviamente función de T, pero por regla de cadena, lo que vamos a hacer es que esto va a ser menos simplemente la derivada del flujo con respecto a la corriente, y vamos a ver que depende esencialmente de la corriente por I punto. Es en realidad así como lo vamos a escribir. Vamos a escribir que el voltaje o la fuerza electromotriz, que siento por inducción, es proporcional a las variaciones de corriente, porque en la práctica eso es lo que va a pasar. Entonces, estos aparatos que creen, no está cambiando la geometría, lo que va a cambiar es la corriente que circula, y por lo tanto esta derivada la podemos hacer indirectamente calculándola a través de la derivada del flujo. Esa derivada la vamos a llamar autoinductancia. Entonces, donde L es lo que llamamos la autoinductancia, en el decir, sí, pero ¿por qué no llamamos I o A? Entonces, el problema es que ya hemos empezado a usar mucho las letras. A nos gusta para P, si no podemos usar A, el I lo usamos para corriente, así que nos quedó L. ¿Ok? Es simplemente por un problema de falta de letras. Desgraciadamente empezamos a usar muchas letras. R, capacitancia, C para capacitancia, L lo guardamos para entonces la autoinductancia. Entonces eso se llama autoinductancia. Después vamos a ver que viene el que se llama mutua, que nos permite usar transformadores. Vamos a ver cómo funcionan transformadores. Autoinductancia, eso es L, y este L ¿en qué unidades se mide? Bueno, este L se mide en unidades de qué? De flujo con respecto a I. El flujo se mide en unidades de amper, corriente por área, es un metro cuadrado. Y la corriente se mide, este I que está acá abajo, se mide también en unidades de amper. ¿Ok? O sea, perdón, este se mide en unidades de amper. El flujo se mide por un flujo magnético, es campo magnético, si es Tesla por metro cuadrado, y la corriente se mide en amper. Si me queda Tesla, metro cuadrado, amper. Y eso tiene un nombre bonito, ¿alguien sabe cuál es la unidad de la inductancia? Creo que algunos lo ven durante el colegio, por papel circuito. ¿A qué se recuerda? Un ejemplo, muy bien, un ejemplo. Bueno, ahora lo malo es que este número es un poco grande, o sea, cuando uno va a comprar una tienda a distancia, tienda electrónica, vale que esos micro, ejemplos, así lo que uno compra. Esa es una mala unidad, pero bueno, el sistema de MKS nos va a quedar con esta unidad. Desgraciadamente, el sistema MKS fue inicialmente bien diseñado para la mecánica, y cuando pasamos a la parte eléctrica, fue mal diseñado, los números fueron Tesla es una unidad de campo magnético gigantesca, tenemos solo superconductores que llevan Tesla en suelto, como Tesla, pero Tesla es raro que tenemos algo con Tesla, en una estrella cotidiana.
Pero bueno, fue la decisión que tomamos usar. Entonces, un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gracia de las bobinas? Entonces, en un ejemplo, entonces, ejemplo, calcule la autoinductancia de una bobina. Entonces, calcule la autoinductancia de una bobina. También las bobinas, yo no usamos este nombre, que se llama solenoide. ¿Okay? Porque simplemente tiene que ver con algo que está, uno gira muchas veces, también la vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo? Parece que no. Perdón, estoy, sí, gracias por avisar. Gracias. No entendía, yo decía, no estoy grabando, no. Efectivamente. Sí, gracias por avisar. Simplemente no, sí, claro. Debo mirar hacia, gracias por. Entonces, lo que hice entonces, lo que vimos entonces, de distancia, recordar, es que dijimos que era simplemente que la FEM, la que es proporcional a menos una constante con la corriente, esa constante es la derivada del flujo con respecto a I, esa constante le llamamos inductancia, se viene en unidades de Henry, y lo que vamos a calcular es para una, digamos, bobina, simplemente cuál es su inductancia. ¿Por qué eso es importante? Porque es una propiedad puramente geométrica. No va a tener que ver con propiedades, va a ser ejercicio de capacitancia, va a ser una propiedad puramente geométrica, y uno dice, ¿por qué es una propiedad puramente geométrica? De nuevo, tiene que ver, digamos, con las definiciones, el flujo tiene que ver, digamos, el flujo tiene que ver con B por F, y la corriente tiene que al menos se pregunta de dónde viene la corriente. La corriente va a tener que ver con resistencia, va a tener que ver con el campo eléctrico, porque el campo eléctrico va a ser relacionado con el viene de la cosa. ¿Qué opinión está? Creo que calculemos y veamos que va a ser geométricamente una propiedad puramente geométrica. Entonces veamos cómo se calcula. Entonces en este caso acá, lo que hay, si tengo una inductancia, o sea una bobina, lo único que me tiene que decir cuando voy a comprar una bobina, si va, por ejemplo, no sé, a Santiago por ahí, la persona lo único que me va a preguntar es, ok, acá tiene un área, por supuesto, hay un área característica, hay un área, pero lo más importante que me va a decir es, N, me va a decir cuántos kilos hay por unidad de longitud. Cuando yo voy a arreglar un transformador, cualquier cosa tengo que decir, es el único dato importante, o el más importante. Entonces, N es el número de giros por unidad de longitud. Entonces, si uno quiere calcular cómo es el campo magnético al interior de este lugar, para calcular el flujo, entonces lo que haríamos es que tomamos un camino cerrado, suponemos que es suficientemente grande para tener estimación. Cuando hacíamos eso, simplemente entonces usamos la ley de circulación, es decir, decíamos simplemente esto es el rotor de B igual a mu por J. Y en este caso colocamos mu. ¿Por qué coloco mu? Porque la mayor parte de las bobinas, por la imagen que vimos ahí, como en esa imagen que tenemos ahí, uno coloca un material. Por ejemplo, ese material cilíndrico que está ahí es un material paramagnético. Entonces uno coloca típicamente al interior un material que sea paramagnético, ¿ok? Y eso hace entonces mu, no sea mu cero, sino mu del material. ¿Okay? Eso ayuda a que las líneas de campo estén mucho más apegadas. Eso hace que el imán sea de mejor calidad, o el equivalente a un imán sea de mejor calidad. Entonces, cuando aplicamos nuestro camino cerrado, se me borró, se me borró acá lo coloco de nuevo, ahí. Entonces, hacia afuera, suponemos que está muy bien, porque la mayor parte de las líneas están concentradas acá afuera, adentro, así que afuera es cero. Lo que hacemos simplemente es que esto acá nos queda, una vez que aplicamos Stokes, nos queda B de DN igual a mu cero por la corriente que está circulando por acá. ¿Pero cuánta corriente está circulando por acá? Bueno, es I, por cada cable hay una corriente I, pero esto tiene un largo L, si no, que esto cuadrado largo L, entonces nos queda N por N. Nos queda N por N. Eso nos da. N por N me dice cuántas vueltas hay por unidad de longitud, por mu por I. Y por el lado acá,
el campo magnético simplemente va a estar proyectado acá, si fuera muy débil. Y entonces, ¿qué nos queda? B por L igual a mu por I por N por L. Se cancela el L. Y luego encontramos que mu, o sea, que B es igual a mu I por N. Donde N es el número total de vueltas y L es largo de la bobina. ¿Dónde? Número de vueltas y L es largo de la bobina. Entonces, se fija, esto me da el campo magnético. Ya lo hemos calculado, pero mirad. Y entonces cuando calcular el flujo. Entonces calculemos el flujo. Entonces el flujo es, por cada una de estas bobinas, lo vuelvo a dibujar, hay un área y hay un campo magnético en la cuadrangular. Entonces, ¿cuánto me da? Me da que el flujo es, simplemente es P por el área, suponemos conocida A, pero ¿por cuántas bobinas? ¿Cuántas áreas tengo? ¿Cuántos círculos tengo? N. Por lo tanto me da, si lo reemplazo ya me da que el flujo es mu por I por N cuadrado partido por L. Luego, la autoinductancia vale la derivada con respecto a I. Y eso que es lo que nos da simplemente mu constante de permeabilidad magnética al medio, nos queda multiplicado por el número de vueltas partido por el largo. Así que efectivamente es una propiedad geométrica. Entonces, cuando yo voy a comprar una bobina, ¿sí? Un N, a ver. ¿Qué me faltó, perdón? Sí, la N. Sí. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué me dice esto? Me dice que yo compro una bobina. En realidad, la persona lo que me tiene que decir es qué material le coloca adentro. Típicamente le colocan el líquido. Más o menos una cera, pero pueden colocar algo distinto. Pero en general no colocan ceras que tienen muy grandes. Es el área, pero el área tiene un problema, porque, por ejemplo, las bobinas que yo quiero hacer en mi vida cotidiana son pequeñas. Así que el área no puedo modificarla mucho. Entonces, lo único que me queda, la práctica, es ponerle muchas vueltas. Entonces, si se fijan, estas son bobinas más realistas. En realidad, cuando uno las coloca, son así. Realmente, la gente lo que hace es quitar de colocar cables muy delgados, que aguanten la resistencia al otro lado que quiero colocar, pero que me permita colocar muchas vueltas, como por ejemplo, como el motor que está ahí, para que eso tenga una inductancia grande. ¿Y para qué sirve la inductancia? Ahora la pregunta interesante, ok, tenemos inductancia. Pero ¿por qué las inductancias son tan importantes? ¿Ok? Y las inductancias van a ser muy importantes por la siguiente razón. Vamos a hacer un circuito, por primera vez vamos a hacer un circuito que vamos a llamar LC, y vamos a ver que este circuito es muy importante para hacer cosas, digamos, eléctricas. Entonces, esta es la autoinductancia. ¿Está claro para todos? Siempre te voy a hacer un ejemplo y lo veamos. Entonces, hacemos lo que llamamos un circuito, por ejemplo, LC. ¿Qué es esto? Un circuito LC, voy a colocar simplemente un condensador, voy a colocar una inductancia. No les dije cómo la representamos. La inductancia la representamos simplemente por algo que gira así, una especie de resortito, y esta vez lo voy a cerrar así. Esta es como
una capacitancia y una inductancia. ¿Por qué eso es interesante? Bueno, tengo un aparatito aquí que nos permite jugar, acá está. Bueno, yo lo dejé cargado, pero podemos reiniciar. Esto, fíjense, me permite colocar, voy a reiniciarlo, me permite colocar, ok. Esto entonces es muy útil porque me permite jugar, veamos cómo me permite jugar. Primero que nada, coloqué un capacitador. Ahí tengo un capacitador. Lo coloco por acá. Después, esto, por ejemplo, puedo colocarle una bobina. Vamos, donde hay una bobina y un inductor, acá. Una bobina. Me dice cuántos Henry quiero colocar. Después basta que los conecte, ¿cierto? Entonces los puedo conectar con cables, por ejemplo, este acá lo coloco aquí, y este lo puedo colocar ahí, ya lo tengo conectado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ahí? Pero, ahora, si por ejemplo, acá puedo colocar un switch, este que está acá, ahí, ya está. Tengo una capacitancia y una inductancia. Pero si los conecto, por ejemplo ahí, no pasa nada. Nada que pasa. Pero no hay carga. Entonces lo tengo que cargar. Entonces lo primero que nada voy a dejar algún aparato para poder medir, por ejemplo un voltímetro, por si acaso. Por ahí y por acá. ¿Ok? Entonces si lo dejo así y lo cierro, no pasa nada. O sea, si lo cierro, no pasa nada. Si el voltímetro es cero, no hay nada, no hay carga. Entonces tengo que primero que nada cargar mi condensador para que haya carga. Es algo interesante. Entonces, ¿cómo lo cargo? Bueno, coloco una batería. Total, esto está desconectado. Lo conecto con un cable de aquí a acá. Ahí está. Y ahora lo conecto con un switch, cosa que me permita cargarlo y descargarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo cargo. Ahora está cargado. Lo desconecto. Me con carga. Y ahora se lo coloco en el inductor. ¿Qué debería pasar? Veamos lo que pasa, la parte interesante. Veamos lo que ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Qué me dice mi voltímetro? Me dice que el sistema se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Este elemento que están viendo ahí es el oscilador más pequeño que tiene un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos generalmente son puros osciladores, con disipación, sin disipación. Son osciladores con los cuales construimos todo tipo de cosas, hacemos resonancia, etcétera, etcétera. El corazón de cualquier oscilador es esto, cuando está cargado, como lo están viendo ahí. ¿Ya? Veamos por qué hace eso que estamos viendo ahí. ¿Cómo le puedo explicar a alguien digamos, que vive, digamos, en este campus? O quizás no, un niño de colegio, de este cuarto medio, sí sabe, pero no sabe mucho de ecuación diferencial, entonces nos quedamos por acá. Entonces, ¿cómo le explico lo que está ocurriendo ahí? Él vería esto, si coloco un osciloscopio, vería exactamente. ¿Ok? Y obviamente lo puedo desconectar, ok. Y voltaje se va a hacer, ya no hay corriente en el circuito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, veamos ahora cómo explicamos eso que estamos viendo ahí en forma un poco más cuidadosa. Entonces, ¿cómo explicamos eso que parece ser interesante? Bueno, lo que hay que hacer para explicar lo que acabamos de ver es muy interesante, pueden colocar más elementos, resistencia, hay ampolletas, hay un voltaje AC, es decir, colocar un motor con una, que está girando, digamos, un imán en algún lado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, lo que hacemos es que usamos leyes de Kirchhoff, separamos los elementos y simplemente los sumamos. Por ejemplo, aquí es A a B. ¿Ok? No hay más porque de A a B tengo la capacitancia, de B a A tengo solo inductancia. Entonces, ley de Kirchhoff me dice que todo camino cerrado está que el voltaje de A a B más el voltaje de B a A es cero en este caso. De acuerdo a cómo coloque las cargas, por ejemplo, el voltaje de AB, el voltaje de una capacitancia, eso vale para la prueba, digamos, del jueves, sería simplemente la carga partido por la capacitancia, sumar el voltaje. ¿Sí? El voltaje de un capacitor era Q partido por su capacitancia es la carga partido por el voltaje. Protegido ahí. Así que eso me queda la carga partido por su capacitancia. ¿Cierto? Y después me queda, por acuerdo con el signo coloco, una inductancia. Pero la inductancia es L por I punto. Igual a 0. Pero I punto, que lo que es I punto es
es la carga, la corriente es la derivada de la carga. Como está derivada, me queda 2 veces la derivada de la carga, y voilà, me queda lo que ya sabemos, que simplemente esto es igual. Ahora sí, nos queda muy claro que esto es un oscilador. Es X los puntos igual a menos Q, o si quieren, X partido por LC. Es decir, que me dice, sin saber nada, que la frecuencia de oscilación que vimos recién es raíz cuadrada de 1 partido por LC. El producto de la capacitancia por, entonces, la inductancia de una frecuencia natural, que fue la frecuencia que vimos cuando el circuito lo cerramos. O sea, cuando lo teníamos cerrado, entonces vemos que eso oscilaba. Entonces me pregunta, ¿y qué me dio eso? Bueno, me da la frecuencia, y uno se pregunta, ya, ¿cuál es la magnitud? Obviamente tiene que ver con la carga que le puse a mi condensador. Cuanto más carga tenga, esa inductancia va a cambiar. Es decir, que esa ecuación es una ecuación diferencial, ya lo ven trivialmente, es una ecuación que se va a resolver trivialmente, ya aprendí hace mucho tiempo. T vale simplemente A coseno de omega t, en este caso vale raíz de 1 partido por LC, por t más de una fase. Esa es la solución general de este oscilador. Y volvemos acá y hablamos de oscilador eléctrico. Ok, entonces este simple circuito que nos permite tener osciladores, nos va a abrir la vida, con él vamos a hacer cientos de cosas. Porque ahora podemos tocar osciladores, podemos hacer ondas, podemos hacer un montón de cosas. Ya tenemos por fin un elemento básico mecánico que nos permite hacer cosas. ¿Okay? Por ejemplo, entonces, y el A, bueno, si T es 0, entonces me dice la carga inicial. ¿Okay? Tiene que ver el A de la fase, tiene que ver cuánta carga tengo inicialmente y con qué velocidad voy a cargar. Obviamente, la batería que coloqué acá hacía que se cargara, y una vez que se carga, tenemos eso que está ahí. Pero, ¿qué pasa si le colocamos más elementos a nuestro circuito? Por ejemplo, si le colocamos una resistencia, que es lo que debería pasar ahora. Ese circuito RLC, es decir, que ahora colocamos una resistencia, una inductancia, una capacitancia. Entonces, arreglamos nuestro circuito y colocamos la resistencia primero y veamos lo que pasa. Entonces, veamos que lo que pasa en nuestro circuito si hacemos eso que está ahí. Es decir, que abro el circuito, muy bien, y esta vez vamos a eliminar uno. Voy a hacer primero, ¿ok? Voy a eliminar este que está acá. No lo puedo cortar. Si quiero cortarlo, pero aquí se puede cortar, sí, corta. Muy bien, entonces ahora lo coloco por acá y colocamos una resistencia aquí. Y esa resistencia la podemos colocar acá, pero primero voy a abrir el circuito. Ahí está. Ahí ya tengo un circuito RC y colocamos el voltaje, obviamente, me va a medir, por ejemplo, me damos el voltaje en torno a la capacidad, en este caso, la inductancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Le puse una resistencia. Veamos lo que pasa si le colocamos resistencia, que está acá, y lo cerramos. ¿Qué pasó ahora? No sé si se alcanzaron a dar cuenta. Se descargó. Fue demasiado rápido. Lo vamos a abrir de nuevo, lo voy a cargar. Voy a cargarlo por acá. Okay. Lo cargamos primero, está cargado, lo descargo. Ahora está descargado y ahora veamos de nuevo qué nos pasa con, quizás lo voy a colocar acá. Veamos la capacidad. Vamos a ver el voltaje. Ah, está desconectado, por eso no vemos lo que pasa. Ok, no importa. Lo cierro y veamos lo que pasa. Fíjense que ahí lo conectamos, la resistencia, y lo que va a hacer es que, ups, se murió. Ni siquiera osciló. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora simplemente, para al menos segundos, se hacemos lo mismo. Kirchhoff, aquí, A, B, E, le podemos colocar C en la capacitancia. Entonces, si sumamos voltaje de A a B, voltaje de B a E, voltaje de A, nos va a dar qué cosa. Lo voy a anotar al tiro simplemente porque ya no tenemos tiempo. El voltaje de B a A vale la inductancia por la segunda derivada de la carga. El voltaje de la capacitancia vale la carga partida por el condensador. Y la resistencia vale simplemente R por I, si es común. ¿Y esto puede hacer? ¿Esto qué es lo que es? Mecánicamente hablando ahora. Ahora tenemos un oscilador que además está, en este caso, amortiguado con una constante amortiguamiento que es simplemente la resistencia partido por la capacitancia. Es decir, que cuando le agrego una resistencia, en este caso tengo un oscilador amortiguado.
Si la resistencia es muy grande, está sobreamortiguada, como el caso acá, debería haber ido y cambiar un poco la resistencia cuando el recurso es muy grande. Significa que no me di cuenta, pero seguramente si voy acá, a esta resistencia es la resistencia más chica que tengo. Tengo que colocarle más cosas, es demasiado grande mi resistencia. Le coloco lo menos que puedo, así la puedo hacer más chica. Si la hago lo más chica posible, vamos a ver alguna oscilación, si no, no vamos a ver ninguna. ¿Ok? Porque es muy grande, está sobreamortiguado el sistema. Así que estoy bajando la resistencia para que no sea muy grande nuestra resistencia. ¿Qué pasa si quedamos 0,4? Vamos a solucionar. Vuelvo a cargar mi condensador, ahí está cargado el condensador, ahora tiene cargas, este es un voltímetro, tiene un voltaje, y ahora cierro el sistema. Lo cerramos y ahí deberíamos, al menos si tenemos suerte, ver alguna oscilación sobreamortiguada. Perfecto, ahí estamos viendo. Estamos viendo entonces cómo eso es equivalente a tener, ¿qué cosa? A tener, mientras existe la resistencia como va cayendo, entonces eso es equivalente, ese circuito va a ser equivalente entonces a tener simplemente, vamos a hacer la última imagen y nada más, equivalente a tener, ¿qué cosa? Ahora un resorte, eso es mecánicamente equivalente a tener un resorte, o sea, tenemos un resorte, pero que además le colocamos, si quieren ver, un amortiguador. No sé cómo dibujaban ustedes los amortiguadores, pero típicamente los dibujamos así, y simplemente emitimos fluido, lo está retando, y eso hace entonces que, de acuerdo como sea ese amortiguador, entonces tenemos este tipo de cosas acá. ¿Por qué me gusta esto que lo estoy mostrando? Es que en realidad, si uno sigue colocando más elementos, cuando resistencia, capacitancia, por diodos, por operadores personales, podemos generar una ecuación diferencial que ustedes de D a H. La que ustedes imaginan. Se puede escribir de esta manera. Por supuesto, por ejemplo, dentro de los computadores llamamos, algunos llamamos analógicos y los digitales. Los analógicos serían como consecuencia. Un computador digital analógico tiene que calcular muchas operaciones, solo tiene que hace miles de operaciones para resolver algo con un computador digital, que son así, son. El único malo que está diseñado para resolver el problema. Pero efectivamente, un computador como ese, o sea, un circuito o algo que diseña, puede ser infinitamente más rápido que alguno. De hecho, el computador del futuro pensamos que tiene una mezcla entre estas dos cosas. Porque al ser más rápido, requiere hacer cientos de millones de operaciones para algo que trivialmente puede resolver. Resolver esto consume el ser humano, los fondos de operaciones, cambia esto resuelve más rápido. Como lo ven, simplemente uno coloca un osciloscopio y empieza a descubrir miles de cosas. Por ejemplo, si lo coloco en un generador, tengo una resonancia, etc. Claro, con eso hacemos muchas cosas prácticas en nuestra vida cotidiana. Bien, entonces, el jueves, recuerden, vamos a tener dos clases auxiliares, porque escogieron el otro día, que digamos, el 4, creo, que estaban votando. Entonces, no olviden que juega el control. Y que, bueno, ese jueves deberíamos entonces aumentar si se van a empezar a ver la cosa de Maxwell, y al fin vamos a empezar a ver ondas electromagnéticas. Y todo lo que nos queda, nos vamos a dedicar a estudiar las propiedades de las ondas electromagnéticas, de espacio, etc. Vamos a centrar. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Sí? El tomar el control de todo hasta mal interpretar cada segundo de esto. O sea, no tenemos eso. Sí. Les puedo preguntar, calculo un condensador. ¿Se han estudiado? ¿De acuerdo? Porque el computador se cae el problema para sí, pero en verdad se parece mucho, son integrales en vez de todo ingeniero debe calcular el hecho de que hace ser y no saben hacer esto, no saben. Porque es otra cosa. Muy bien. Les voy a dejar, si quieren, este link de esta app, si la quieren mirar, pues voy a dejar un nos vemos.